Desde las ardientes arenas de Galat hasta las alturas del cielo, la historia de Elías abarca toda la gama de la experiencia humana y divina. Este relato, extraído de las Sagradas Escrituras, revela cómo un hombre común se convirtió en el portavoz del Todopoderoso. Desde el triunfo en el Monte Carmelo hasta la desesperación bajo el enebro, la vida de Elías te desafiará y transformará. Si anhelas comprender la verdadera naturaleza del llamado profético, esta historia iluminará tu espíritu. Te prometo que, si abres tu corazón, descubrirás verdades eternas sobre la fe, el poder y la perseverancia que resonarán en tu alma. En las tierras áridas de Galat, bajo un sol abrasador, surgió un hombre destinado a sacudir los cimientos de un reino y recordar a un pueblo extraviado el poder del Dios verdadero. Elías el Tisbita, cuyo nombre proclama Yahvé es mi Dios, emergió de esta tierra inhóspita como un faro de verdad en tiempos de oscuridad espiritual. Galat, región de frontera y conflicto, se convirtió en el escenario donde Dios forjaría a su siervo. Esta tierra, testigo de la historia de Israel desde Jacob, ahora daba a la luz a un profeta cuya voz resonaría a través de los siglos. El origen misterioso de Elías presagiaba la naturaleza enigmática de su ministerio, un recordatorio de que Dios elige lo inesperado para manifestar su gloria. En aquellos días, el reino de Israel se hallaba dividido y debilitado. El rey hacía lo malo ante los ojos del Señor, superando en maldad a sus predecesores. La corrupción espiritual se extendía como una plaga, infectando cada rincón del reino. Acab no solo toleraba la idolatría, sino que la promovía activamente, erigiendo altares a Baal en Samaria. La influencia nefasta de Jezabel, princesa sidonia y esposa de Acab, aceleró el declive espiritual de Israel. Con astucia, introdujo el culto a Baal y a Asera, desafiando abiertamente la adoración al Dios verdadero. Los profetas del Señor eran perseguidos, mientras los sacerdotes de Baal gozaban del favor real. En medio de esta oscuridad, surgió la voz de Elías, resonando como un trueno en el desierto. Su primera aparición ante Acab fue tan repentina como impactante. Sin preámbulos, Elías proclamó: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta audaz declaración era un instrumento de juicio divino, una demostración del poder de Dios vivo sobre los elementos que Baal supuestamente controlaba. La sequía que llegó fue una confrontación cósmica entre Yahvé y Baal, una prueba visible de quién realmente gobernaba sobre los cielos y la tierra. Dios guió a Elías al arroyo de Kerit, donde sería alimentado milagrosamente por cuervos, aves consideradas impuras. Esta provisión sobrenatural no solo sostuvo físicamente al profeta, sino que también fortaleció su fe, enseñándole a confiar en Dios incluso en las circunstancias más improbables. Cuando el arroyo se secó, Dios dirigió a Elías hacia Sarepta, en Sidón. Allí, una viuda al borde de la inanición se convirtió en instrumento de Dios para cuidar de su profeta. El milagro de la harina y el aceite inagotables demostró el poder de Dios para sostener a los suyos en tiempos de escasez. Estos eventos forjaron el carácter de Elías en el fuego de la adversidad. Cada prueba, cada milagro, lo preparaba para el gran enfrentamiento que estaba por venir. Su fe se profundizó, su obediencia se afinó y su confianza en el poder de Dios se solidificó. Mientras tanto, en Israel, la tensión crecía. La sequía prolongada llevó al país al borde del colapso. Acab buscaba desesperadamente a Elías, viendo en él tanto la causa de sus problemas como la posible solución. El pueblo, atrapado entre la fidelidad a Yahvé y la seducción de Baal, se encontraba en una encrucijada espiritual. El escenario estaba preparado para una confrontación que sacudiría los cielos y la tierra. Elías, el profeta solitario, se preparaba para enfrentarse a los profetas de Baal en una demostración de poder divino que resonaría a través de las edades. Elías, el profeta solitario, convocó a todo Israel, incluyendo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. El desafío era claro y audaz. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. La multitud se reunió, sus corazones divididos entre la lealtad al Dios de sus padres
y la seducción de los dioses extranjeros. El aire estaba cargado de tensión y expectativa mientras Elías proclamaba: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Los profetas de Baal comenzaron su ritual, preparando el altar y el sacrificio. Desde el amanecer hasta el mediodía, danzaron frenéticamente alrededor del altar gritando: Baal, respóndenos. Sus súplicas se volvieron cada vez más desesperadas, cortándose con cuchillos y lancetas según su costumbre. Pero el cielo permanecía en silencio, indiferente a sus gritos. En ese momento, Elías, lleno del Espíritu de Dios, lanzó su desafío sarcástico. Gritad en voz alta, pues Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Sus palabras cargadas de ironía exponían la futilidad de adorar dioses que no pueden ver, oír ni responder. Cuando llegó su turno, Elías actuó con deliberada solemnidad. Reparó el altar del Señor con 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, simbolizando la restauración de la unidad del pueblo bajo el único Dios verdadero. Cavó una zanja alrededor del altar y ordenó que se derramara agua sobre el sacrificio, la leña y las piedras, no una, sino 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. En contraste con los gritos frenéticos de los profetas de Baal, la oración de Elías fue muy breve pero poderosa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac e Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese momento, el fuego de Jehová descendió y consumió no solo el holocausto y la leña, sino también las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ante esta manifestación innegable del poder divino, el pueblo cayó sobre sus rostros y exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El juicio sobre los falsos profetas fue rápido y definitivo. Por orden de Elías, fueron apresados y llevados al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Este acto, aunque severo a ojos modernos, representaba la purificación espiritual de Israel, la eliminación de la idolatría que había corrompido la tierra y alejado al pueblo de su Dios. Así, en el Monte Carmelo, Dios manifestó su poder de manera inequívoca, reafirmando su pacto con Israel y llamando a su pueblo a regresar en él con todo su corazón. Tras la dramática victoria en el Monte Carmelo, Elías se postró en la cima, su frente tocando el suelo en humilde súplica. 7 veces envió a su siervo a mirar hacia el mar, persistiendo en oración hasta que una pequeña nube, no mayor que la mano de un hombre, apareció en el horizonte. En esa diminuta señal, Elías vio la promesa de Dios cumplida, la fe en lo invisible manifestándose. Con urgencia, Elías advirtió a Acab que preparara su carro y descendiera antes que la lluvia lo detuviera. Mientras el cielo se oscurecía con nubes y viento, Elías, fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. Esta carrera simbolizaba la restauración de Israel y un nuevo comienzo bajo el reinado de Dios. Sin embargo, el triunfo de Elías pronto se vio ensombrecido. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró venganza. Su amenaza de muerte reveló la fragilidad humana del profeta. Elías, que había desafiado a 450 profetas de Baal, ahora huía por su vida, recordándonos que incluso los más grandes siervos de Dios son vulnerables al temor y al desánimo. En el desierto, exhausto y desalentado, Elías se sentó bajo un enebro y pidió morir. En ese momento de profunda depresión ilustra la lucha interna que a menudo sigue a las grandes victorias espirituales. Pero Dios, en su misericordia, envió un ángel para alimentar y fortalecer a su siervo, preparándolo para un viaje de 40 días y noches hasta el monte Horeb. En la cueva de Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera inesperada, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esta experiencia enseña que Dios a menudo habla en la quietud, lejos del ruido y el espectáculo. Dios renovó la comisión de Elías,
instruyéndole a ungir nuevos líderes: Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel, y Eliseo como su sucesor profético. La revelación de 7,000 fieles que no se habían inclinado ante Baal recordó a Elías que no estaba solo en su fidelidad a Dios. El episodio de la viña de Nabot expuso la injusticia y la codicia de Acab y Jezabel. La manipulación y el asesinato de Nabot para obtener su viña provocaron la confrontación final de Elías con Acab. El profeta pronunció un juicio severo sobre la casa de Acab, revelando que la justicia divina, aunque a veces lenta según nuestros estándares, es inexorable. Este capítulo de la vida de Elías refleja la complejidad de la vida de fe, momentos de triunfo seguidos por periodos de duda, la persistencia en la oración, la renovación divina en momentos de debilidad y el llamado constante a ser voz de justicia en un mundo corrompido. A través de todo ello, Dios permanece fiel, guiando, corrigiendo y fortaleciendo a sus siervos para cumplir su propósito divino. En los campos de Abel Mehola, Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. En un gesto cargado de significado profético, Elías arrojó su manto sobre Eliseo, simbolizando el llamado divino y la transferencia de autoridad espiritual. Eliseo, comprendiendo la magnitud del momento, pidió despedirse de sus padres. Su acto de sacrificar los bueyes y quemar el arado marcó una ruptura decisiva con su vida anterior, abrazando plenamente su nuevo destino como siervo del profeta. Durante años, Eliseo caminó junto a Elías, absorbiendo lecciones de fe, obediencia y el poder de Dios. Estos años de aprendizaje forjaron el carácter profético de Eliseo, preparándolo para continuar en el legado de su maestro. Juntos, fueron testigos de milagros y enfrentaron desafíos que moldearon su ministerio compartido. Elías y Eliseo invirtieron tiempo en la escuela de los profetas, enseñando y preparando a la siguiente generación de líderes espirituales. Esta dedicación a la continuidad profética aseguraba que la voz de Dios seguiría siendo escuchada en Israel, incluso después de la partida de Elías. Era una preparación crucial para un futuro en el que el gran profeta ya no estaría físicamente presente. Los enfrentamientos con los reyes demostraron el contraste entre el poder terrenal y la autoridad divina. Las profecías contra la casa de Acab se cumplieron, y el juicio sobre Ocosías por buscar a dioses falsos reveló la persistente idolatría en Israel. El fuego que consumió a los capitanes enviados a arrestar a Elías fue una poderosa demostración de que la autoridad de Dios supera cualquier mandato real. El ministerio de Eliseo se caracterizó por milagros que reflejaban el corazón compasivo de Dios. La sanación de las aguas de Jericó y la multiplicación del aceite para la viuda mostraron que el poder divino no solo se manifestaba en grandes confrontaciones, sino también en las necesidades cotidianas del pueblo. La última jornada de Elías, de Gilgal al Jordán, fue un viaje simbólico a través de lugares clave en la historia de Israel. Eliseo, determinado a no dejar a su maestro, ignoró las advertencias de los hijos de los profetas. Su persistencia relevaba su profundo apego y su deseo de recibir la bendición final de Elías. Al llegar al Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, dividiéndolas. Este acto, reminiscente del cruce del Mar Rojo y del Jordán en tiempos de Moisés y Josué, simboliza un nuevo comienzo en la historia profética de Israel. Mientras cruzaban en seco, Elías hizo la pregunta crucial: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado de tu lado? La respuesta de Eliseo, pidiendo una doble porción del espíritu de Elías, revelaba su comprensión de la magnitud de la tarea que tenía por delante y su deseo de estar plenamente equipado para el ministerio que le esperaba. Este paso del manto de Elías a Eliseo ilustra la importancia de la mentoría espiritual, la preparación para el liderazgo y la continuidad del propósito divino a través de las generaciones. Demuestra que Dios siempre prepara a alguien para llevar adelante su obra, asegurando que su voz nunca se silencie entre su pueblo. En los últimos momentos de su jornada terrenal, Elías escuchó la audaz petición de Eliseo, una doble porción de su espíritu. Esta solicitud, arraigada en la tradición hebrea donde el primogénito recibía una herencia doble, revelaba el profundo deseo de Eliseo de continuar y ampliar el ministerio de su maestro. Elías, reconociendo la magnitud de la petición,
respondió con una condición: si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Esta respuesta subraya la necesidad de una visión espiritual aguda y una fe inquebrantable. De repente, la gloria de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, separando a los dos. Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo, un espectáculo que evocaba la gloria de Dios revelada en el Sinaí. Este evento trascendental marcó no solo el final de la era de Elías, sino también el comienzo de una nueva época profética. Eliseo, testigo de esta maravilla celestial, clamó con emoción y dolor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Su grito reconocía a Elías no solo como su mentor, sino como una fuerza espiritual vital para la nación. En ese momento, la transferencia del manto profético se completó, tanto literal como espiritualmente. El manto de Elías cayó, y Eliseo lo recogió, símbolo tangible de la sucesión profética. Regresando al Jordán, Eliseo golpeó las aguas con el manto, clamando: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se separaron, confirmando que el poder y la unción que había estado sobre Elías ahora descansaba sobre Eliseo. Los hijos de los profetas, incrédulos ante la partida de Elías, insistieron en buscarlo. Eliseo, aunque sabía la verdad, sabiamente cedió a su petición. Esta búsqueda infructuosa se convirtió en una lección sobre la adaptación de los caminos de Dios y la fe en lo invisible. Eliseo comenzó su ministerio con milagros que resonaban con los de Elías. La sanación de las aguas de Jericó demostró el poder restaurador de Dios, trayendo nueva vida a una ciudad maldita. El incidente con los muchachos de Betel, aunque severo, sirvió como una advertencia solemne contra el desprecio de lo sagrado y la autoridad profética. La ascensión de Elías se convirtió en un presagio de esperanza y expectativa. La creencia en su retorno antes del día del Señor se arraigó profundamente en la fe judía. Siglos después, la aparición de Elías junto a Moisés en la transfiguración de Jesús reafirmó su papel continuo en el plan divino, conectando el pasado profético con la promesa mesiánica. Esta ascensión extraordinaria no solo marcó el final de la vida terrenal de Elías, sino que también inauguró una nueva era de expectativa profética. El legado de Elías, perpetuado a través de Eliseo y los profetas subsiguientes, continuó moldeando la fe y la esperanza del pueblo de Dios, apuntando hacia la venida del Mesías y la consumación final del plan divino para la redención de la humanidad. La vida de Elías destila lecciones eternas que trascienden su tiempo, iluminando el camino de quienes buscan servir a Dios con integridad. El verdadero profeta se revela como una voz inquebrantable en tiempos de crisis, enfrentando a los poderosos con un coraje que emana de la certeza de hablar en nombre de Dios. Elías demostró que la fidelidad a la palabra divina debe prevalecer sobre la opinión pública, estableciendo al profeta como la conciencia moral de la nación. La fe de Elías se manifestó en acciones que desafiaron los límites de lo natural. Su oración, capaz de cerrar y abrir los cielos, ejemplifica el poder de la intersección ferviente. Los milagros que acompañaron su ministerio no fueron meros espectáculos, sino testimonios vivos de la fidelidad de Dios, invitando a todos a creer en lo imposible, cuando se alinea con la voluntad divina. Los periodos de soledad de Elías subrayan la importancia del retiro espiritual. En el silencio del desierto y la quietud del monte Horeb, Elías encontró renovación y dirección. Estos momentos de intimidad con Dios fueron cruciales para su ministerio, enseñándonos el valor del descanso y la recarga espiritual en un mundo frenético. La honestidad de Elías al enfrentar la depresión y el desánimo revela la profunda humanidad del profeta. Su vulnerabilidad bajo el enebro contrasta dramáticamente con su triunfo en el Carmelo, recordándonos que incluso los más grandes siervos de Dios experimentan momentos de duda. La respuesta tierna de Dios a su siervo agotado ilustra la compasión divina hacia aquellos que llevan pesadas cargas espirituales. La relación entre Elías y Eliseo ofrece un modelo inspirador de discipulado y mentoría. La inversión de Elías en Eliseo y en la escuela de los profetas demuestra la importancia de preparar a la siguiente generación. Este enfoque en la continuidad asegura que el legado profético trascienda la vida de un solo individuo, perpetuando la voz de Dios a través de las generaciones.
Los milagros y señales en el ministerio de Elías no fueron meros actos de poder, sino confirmaciones de la palabra profética y llamados al arrepentimiento. Cada acto sobrenatural demostraba la supremacía de Dios sobre los ídolos, invitando al pueblo a volver al único Dios verdadero. La ascensión de Elías prefiguraba la victoria final sobre la muerte, ofreciendo una vislumbre de resurrección y vida eterna. Este evento extraordinario apunta hacia la promesa del retorno de Cristo y la transformación final de todas las cosas, manteniendo viva la esperanza escatológica en el corazón de los creyentes. Estas lecciones de la vida de Elías continúan resonando, desafiándonos a vivir con fe audaz, integridad inquebrantable y dependencia total de Dios. Su legado nos recuerda que, en cada generación, Dios busca a aquellos que se mantendrán firmes como voces de verdad y justicia en un mundo que a menudo se desvía del camino divino. El espíritu de Elías ha resonado a través de los siglos, dejando una huella indeleble en la fe y la cultura. En la tradición judía, Elías se convirtió en un símbolo de esperanza y expectativa mesiánica. El asiento vacío en la mesa de Pascua y la copa de Elías son recordatorios tangibles de la creencia en su eventual regreso. Innumerables historias y leyendas sobre sus apariciones han nutrido la espiritualidad judía, inspirando una ética de justicia y fidelidad a Dios. Juan el Bautista emergió como el cumplimiento parcial de las profecías sobre el retorno de Elías. Su estilo de vida austero y su mensaje de arrepentimiento resonaban con el espíritu del antiguo profeta. Jesús mismo confirmó este vínculo, declarando que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para el Mesías. La conexión entre Jesús y Elías alcanzó su punto culminante en la Transfiguración, donde Elías apareció junto a Moisés, conversando con Jesús. Este evento subrayó la continuidad del plan divino y la superioridad de Cristo. Aunque muchos comparaban a Jesús con Elías, el ministerio de Cristo superó y cumplió el de Elías, de maneras que revelan la plenitud de la revelación divina. La figura de Elías trasciende las fronteras religiosas, encontrando eco en el Islam como el profeta Elías. Aunque existen diferencias de interpretación, las historias compartidas subrayan la universalidad del arquetipo del profeta que desafía la injusticia y llama al monoteísmo puro. A lo largo de la historia de la Iglesia, el espíritu de Elías ha inspirado a reformadores y revivalistas. Figuras como Martín Lutero y John Wesley han sido comparadas con Elías por su valentía al desafiar la corrupción religiosa y llamar a un retorno a la fe auténtica. Este espíritu profético continúa manifestándose en cada generación, recordándonos la necesidad constante de voces que hablen verdad al poder. En el arte y la cultura, Elías ha sido una fuente inagotable de inspiración. Pinturas renacencistas, esculturas barrocas y obras literarias han capturado diferentes aspectos de su vida y ministerio. Su historia se ha convertido en una poderosa metáfora de coraje, fe y renovación espiritual en diversos contextos culturales. El llamado de Elías resuena con fuerza en nuestro mundo contemporáneo. En una era de relativismo moral y compromiso espiritual, su mensaje de fidelidad inquebrantable a Dios es más relevante que nunca. El desafío de mantenerse firme en la verdad, aun cuando se enfrenta a la oposición, sigue siendo tan crucial como lo fue en los días de Acab y Jezabel. Ser Elías hoy significa abrazar el llamado a ser agentes de transformación y renovación espiritual en nuestras comunidades. Implica tener el coraje de confrontar la injusticia, la idolatría moderna y la apatía espiritual. Es un llamado a vivir con integridad, a orar con fervor y a confiar en el poder de Dios para lo imposible. El fuego que ardía en el corazón de Elías sigue vivo, invitándonos a ser portadores de esa llama en nuestro tiempo. Su legado nos desafía a vivir con una fe audaz, a mantener una comunión íntima con Dios y a ser instrumentos de su voluntad en un mundo que necesita desesperadamente la verdad y el amor divinos. Que el espíritu de Elías continúe inspirando a cada generación a levantarse y declarar: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy».